Bueno, cordial saludo, tutor. Estamos en este caso realizando la sustentación del trabajo de la fase 3, realización del estudio de cultivos de ciclo largo. Bueno, cordial saludo, tutor. Mi nombre es Mauricio Hurtado Payán, estudiante de agronomía. En la presente voy a hablar sobre el ciclo productivo y comercial del cultivo de stevia. En esta infografía, pues vamos a hablar sobre 5 fases, la cual la fase número 1 es la fase de establecimiento de la stevia, que es una planta perenne. ¿Qué quiere decir una planta perenne? Que tiene un ciclo duradero mayor a 2 años, que se adapta bien a climas tropicales, como lo son los climas de acá del Valle del Cauca. Eh, para la fase de establecimiento, pues se debe de seleccionar un lote con unas condiciones favorables para el cultivo, las cuales serían siendo pues unos suelos francos, arenosos, que sean bien drenados y con un pH de 5,5 a 7,5, que vendría siendo un pH más bien en términos neutros, algo medianamente ácidos. La preparación del terreno pues incluye una labranza profunda, la nivelación, que es súper importante para el tema de riegos y drenajes, y una desinfección con cal agrícola en caso de que lo requiera. La propagación de este cultivo, la siembra se hace mediante esquejes, lo cual garantiza pues una uniformidad genética y un porcentaje de germinación pues alto. La siembra pues se hace definitiva en siembras de 20 por 20 centímetros, eh, en condiciones de suelo húmedo, preferiblemente al inicio de las lluvias. La temperatura ideal, pues inicial para este cultivo en la fase de su establecimiento vendría siendo entre 24 grados centígrados a 34 grados centígrados como máximo. También cabe resaltar que el cultivo se adapta a un nivel de mar desde los 0 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Tiene una área sembrada a nivel nacional de 5,5 hectáreas, con una producción de toneladas por hectárea a nivel nacional de 9,95 toneladas, con un rendimiento de toneladas por hectárea a nivel nacional de 1,81 toneladas. Y los departamentos con mayor producción vendrían siendo en este caso Antioquia y el Valle del Cauca. Estos datos fueron los que pude observar en la página de Agronet en el último año. Bueno, seguimos con la fase 2, que vendría siendo la fase de sostenimiento. En esta fase se debe realizar labores claves, como lo es el control de arbense mediante un deshierve manual y una cobertura vegetal. También se podría, pues, en algunos casos extremos, realizar aplicaciones de herbicidas, ya sea pues de manera convencional, con bombas, o en su caso algo más tecnificado, con drones. Las coberturas vegetales, ¿en qué nos ayudan? Aparte de controlar vences, en conservar la humedad también, como lo dije anteriormente, pues es un punto importante. Se recomienda también una fertilización moderada, eh, basada en compost o humus, evitando pues el exceso de nitrógeno, ya que esto puede disminuir la dulzura de las hojas. En el manejo fitosanitario incluye un monitoreo y un control biológico de plagas como ácaros y trits, y enfermedades causadas pues, por hongos como el fusarium. Además de realizar pues podas de formación para mejorar la ramificación y producción de hojas. Eso vendría siendo unas podas de formación y unas podas de fructificación. Y en zonas de viento se puede utilizar un tutorado pues para evitar que pronto el cultivo se nos vaya a caer. Sigue la tercera fase, la cual es la fase de cosecha y post cosecha. La primera cosecha se realiza entre
los 3 y 4 meses después del trasplante, cuando las hojas pues ya han alcanzado su mayor contenido de glucósidos. Se realiza pues de manera manual pues la cosecha de estas ramas, dejando parte de la planta para permitir el rebrote. Como lo mencioné antes, esta es una planta perenne. Las hojas se secan con ventilación o al sol hasta alcanzar entre un 10% y un 12% de humedad. Posteriormente se eliminan las hojas dañadas y se almacenan en sacos limpios, en lugares frescos y secos para conservar su calidad. Viene pues una cuarta fase, perdón, que es la fase de costos y producción esperada. En esta fase, pues los costos aproximados por hectárea, perdón, alcanzan los 35 millones de pesos, incluyendo pues lo que es mano de obra, insumos, arriendo de lote y herramientas y otros costos adicionales. Bajo buenas prácticas agrícolas se puede obtener un rendimiento de hasta 6.000 kilogramos de hoja seca por hectárea. El precio al productor está entre 15.000 a 20.000 pesos por kilogramo, lo cual genera ingresos de hasta 60 millones de pesos por hectárea y una utilidad neta estimada de entre 25 y 30 millones de pesos. Esto todo es según el manejo técnico que le apliquen al cultivo. Y terminamos con una tercera fase, la cual es la fase de comercialización, acá en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca, pues, es una de las regiones estratégicas para el cultivo de stevia, como lo mencioné anteriormente, pues es uno de los cultivos que, digamos, lo que más produce con Antioquia y el Valle del Cauca. Pues gracias a su clima favorable y a la cercanía a los centros agroindustriales. La empresa que más destaca en el Valle del Cauca es una empresa que se llama BioStevia, es una empresa que lleva con más de 20 años de antigüedad y en el mercado y la cual hace exportaciones de este producto a Estados Unidos, Europa. Eh, También surgió un proyecto del SENA que produce stevia sin químicos y busca pues certificaciones ISO para su calidad. Y en el municipio de Jumbo, en el municipio de Jumbo, corregimiento Viges, hay una iniciativa para vincular la producción de esta hoja secas a ingenios azucareros por el tema de la elaboración de azúcar slide. Esta es mi presentación, tutor. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Agro Fajardo, del programa de agronomía de Florida Valle. Bueno, mi infografía macadamia, ciclo productivo y comercialización. Para la primera fase de establecimiento tenemos los requerimientos agroclimáticos, que sería el clima, la altitud, que sería lo ideal entre 600 y 1800 metros sobre el nivel del mar, suelos bien drenados, una preparación del terreno, que significa limpieza y un deshierve, un diseño de siembra, preferiblemente en triángulo, tiempo hasta en la primera producción de 3 a 4 años y la producción comercial a partir del 5º año. Para la fase de sostenimiento tenemos una fertilización, aplicaciones anuales como lo son del nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Un riego según la necesidad en la época que estemos, obviamente seca. Podas formativas y de mantenimiento. Y para el control de plagas y enfermedades, plagas como ácaros y trips y enfermedades como antracnosis. Para la cosecha y la post cosecha, la principal cosecha sería entre marzo y julio, varía según el clima, y los métodos de recolección serían manuales en pequeñas fincas o mecanizado en grandes plantas. Los procesamientos son el descascarado, el secado, la clasificación y el empaquetado. Y los costos de producción están para el establecimiento de 10 a 15 millones, incluyendo plantas y preparación del terreno. Para el mantenimiento anuales son entre 5 y 8 millones de pesos, entre fertilización, riegos, podas y control de plagas y enfermedades. Para la cosecha y post cosecha hablamos de entre 2 y 4 millones de pesos dependiendo de la mecanización. Y
Total para los primeros 5 años, entre 50 y 70 millones de pesos de inversión inicial. Todo esto es clasificado para una hectárea. Y para la comercialización, como última fase, serían los mercados principales, ya que la macadamia es un fruto muy comercializado, es muy exportado y el 80% de la producción lo exportan para Estados Unidos, Europa y Asia, y mercados locales el 20%, como supermercados, tiendas gourmet y repostería. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe Vivero Rivera, de Balboa Cauca, matriculado en el CEAR del Bordo, y en este caso pues me tocó a mí el limón Tahití, Citrus latifolia. Bueno, iniciamos con información que consulté sobre el limón Tahití. Iniciamos claramente con la fase de sostenimiento, en la que iniciaríamos primero con la selección y preparación de terreno, donde claramente tenemos que tener en cuenta las características que necesitan, como claramente son suelos francos arenosos o francos con buen drenaje. Claramente también tener en cuenta el pH, que sea entre 5.5 y 7.0, para de acuerdo a eso saber si tenemos que aplicar enmiendas o demás. Seguiríamos claramente, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es la selección del material vegetal para no tener problemas en el momento del sembrado y sea una buena calidad, en este caso un buen árbol se desarrolle bien. Eh, Continuamos claramente luego, bueno, con la siembra definitiva, de un buen desembolsado, y también tener en cuenta que pues podríamos aplicar para un buen desarrollo de raíz fertilizantes que tengan buena cantidad de fósforo. Iniciamos con la fase B, que sería la de sostenimiento, donde ya entraríamos con actividades como manejo de arbences, que pues sería generalizando, sería mucho mejor con un plateo, y en el callejón que sería que tenga una cobertura vegetal controlada para evitar erosión. Continuamos con el abonado de fertilización. Inicialmente, el primer año con NPK, en pequeñas cantidades, de acuerdo con las necesidades del cultivo. En árboles adultos sí ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que aplicar ya micro y macronutrientes como zinc, boro y magnesio, que podrían también adicionarse en la fertilización. Tenemos que también tener en cuenta un aspecto muy importante sobre el riego, de que tener la humedad adecuada para el cultivo no genera ningún problema. El control de plagas y enfermedades también, realizando monitoreos constantes para no tener ninguno de estos problemas. También aplicar podas, que deben ser muy importantes, ya sean de mantenimiento o sanitarias. También un aspecto muy importante en este, que sería el tutorado, para evitar el desvío pues de los árboles cuando son pequeños o por el peso de los frutos. Todo esto nos lo dice el ICA en manejo fitosanitario del cultivo de cítricos. Continuamos con cosecha y poscosecha, donde tenemos que planificar muy bien todos los aspectos de cosecha, saber muy bien, por ejemplo, ya para realizar la cosecha, los índices de madurez, ya sea por color o por tamaño. El método en cual vamos a utilizarlo, claro que si es manual, pues con tijeras o alicates, teniendo en cuenta bien cuál es pues el tamaño para cortar el tallo. Eh, Continuamos con el proceso de post cosecha, claramente con selección, eliminando frutos dañados, o con problemas fitosanitarios que sean deformes y demás, lavado del fruto, y la clasificación por tamaño y calidad. Depende también un aspecto muy importante, el almacenamiento en las temperaturas adecuadas para no dañar el producto ya cosechado. Todo esto nos lo dice Azofrucol en un manual técnico de manejo de cosecha y poscosecha de limón Tahití. Continuamos con costos y producción esperada para el cultivo de limón Tahití para 1 hectárea. Lo generalizamos el primer año en una inversión total que puede rondar entre los 13 millones de pesos a los 20 millones de pesos el primer año. A partir del año 2, ya generalizando, ya disminuye bastante, y el precio total del mantenimiento sería de 6.900.000 a 10.200.000. Con una producción esperada claramente de los primeros 2 años no tendríamos producción comercial, pero a partir del año 3 ya contaríamos con producción aproximadamente con 5.8 toneladas, 5 a 8 toneladas por hectárea. En el año 4, de 12 a 15 toneladas.
el año 5 de 18 a 22 toneladas y después del año 6 donde ya tendremos nuestra mayor producción que sería de 25 a 35 toneladas. Continuamos con lo último que sería la comercialización, el cual pues como sabemos esto se puede realizar en mercados locales o mayoristas, en caso digamos de en Cali, en Cazaba, en Bogotá, pues en Corabastos, o en caso de, pues digamos, de donde yo vivo, en placitas campesinas o galerías, sería lo más común. También puede ser en cadenas de supermercados, aunque sabemos que se exigen mayor índices de calidad, o para exportación, que también nosotros en Colombia pues se genera bastante esto, ya sean para Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, entre otros países que también se aplica bastante. También esto se puede usar en agroindustria, también ya sean en jugos concentrados, deshidratados y demás. Todo esto, claro, también lo tenemos en fuente como ProColombia, oportunidades de exportación para el Limón colombiano. Eso sería todo. Muchísimas gracias.